Después de un buen tiempo de leer la Biblia, pasó muchas cosas en mi vida, ¿verdad? Pero hace cuestión de 10 años que compramos este terreno con el padre de mis hijos y nos mudamos a vivir acá, ¿verdad? Ya no asistíamos a ninguna iglesia hasta ese momento cuando nació mi hijo. Hace cuestión ya de él va a cumplir 5 años que yo ya no me iba a ninguna iglesia. Tampoco leía más mi Biblia ni tenía ya ninguna relación con Dios. Y cuando estaba por nacer mi segundo hijo, mi bebé cumplió 1 año y nació mi segundo hijo. Y empezó la pandemia. Empezó la pandemia, yo salí de mi trabajo y tenía muchos problemas. Yo no me alimentaba bien a causa de, tenía problemas de hipotiroidismo, era adicta al café. Y todas esas cosas, ¿verdad?, contribuyeron para que yo entre en una depresión. Porque aparte descubrí cosas también del padre de mis hijos. Y en mi desesperación, yo escuchaba una radio cristiana. Y a medida que pasaba el tiempo, yo sentía que me hundía más. Conocía mucho la Biblia, entonces los versículos que venían en mi mente me usaban más para condenarme que para levantarme, ¿verdad? Entonces, un día estaba muy angustiada y ya desesperada. Yo ya no comía, no dormía. Sentía mucho dolor de estómago. Y lo que hacía era tomar café. Eso es lo que hacía. Después una siesta, ¿verdad? Le dije al papá de mis hijos que yo había decidido terminar con mi vida porque era la desesperación que sentía. Yo le miraba a ellos y ni eso me daba fuerza, ¿verdad? Y yo ya estaba decidida a hacer eso. Y yo me iba llorando, ¿verdad? Yo cuando eso no hablaba con nadie, no le contaba a nadie mi problema. Pero ese día el padre de mi hijo agarró la moto y me siguió con las criaturas. Y me dijo que venga, que busquemos ayuda, pero yo no entraba en razón. Esa noche yo vine, no dormí nuevamente y recordé que yo tengo un hermano que siempre conocía una emisora cristiana, ¿verdad? La emisora que yo escuchaba estaba llena de publicidad y es lo que más me angustiaba porque yo quería escuchar algo que me dé esperanza, pero no podía. Empecé a buscar la emisora y encontré la Nuevo Tiempo y empecé a escuchar, ¿verdad? Una semana que yo escuché había sido que el papá de mis hijos pidió la revista Educación Financiera porque de todos los problemas que yo tenía también teníamos problemas financieros bastante graves, ¿verdad? Entonces él pidió la revista y le trajeron, pero como ya me iba escuchando en la radio, yo como que iba reviviendo, porque yo estaba muy sedienta de la palabra de Dios. Y cuando más escuchaba, más entendía cosas que yo por años sabía, pero como que estaba velado mi entendimiento. Y una noche sentí un fuerte dolor de estómago, otra vez. Yo había dejado de tomar café por lo que escuchaba por la radio. Progresivamente así fui dejando el café y el azúcar. Y esa noche yo me levanté, me puse de rodillas, me fui al baño y me puse de rodillas y le dije al Señor que iba a hacer los estudios bíblicos. Y después de más o menos 2 semanas de estudiar la Biblia, empezó realmente la transformación. Y cuando empecé a escuchar la radio, cuando empecé a hacer el estudio bíblico, esta es la fe de Jesús, ahí yo renací. Ahí yo recibí esperanza, porque esperanza es lo que yo ya no tenía. Conociendo la Biblia, yo esperanza no tenía. Porque ahí con ese estudio bíblico yo entendí tantas cosas que yo ya conocía, pero que no cobraron vida para mí en ese momento, cuando yo empecé a estudiar la fe de Jesús. Y escuchando la radio, seguí aprendiendo, y es como a estas alturas de mi vida tal vez yo ya no iba a estar, porque era muy profundo el abismo donde yo estaba. Y solamente la palabra de Dios a través de la radio es la que realmente llega a las personas. Cuando me levanto la primera hora después de mi devocional, yo ya prendo la radio, porque es mi alimento.
como dice la Biblia, no solo de pan vivirá, pero a mí me alimenta y me da fuerza. Y ya no me siento sola como antes. Porque siento que ellos siempre están ahí compartiendo la palabra y siento que otras personas cuentan su testimonio. Y ahí te das cuenta que no estás sola. Es como tener una familia. Esa es la radio para mí, es como una familia. Lo mejor de todo es que no tiene publicidad. ¿Y por qué no tiene publicidad? Porque hay personas que pasaron lo que yo pasé y están dando, que son los ángeles de esperanza, ¿verdad? Porque es gracias a ellos que tengo materiales, por ejemplo, las guías de estudio. Y yo también quiero ser un ángel de esperanza porque yo recibí ayuda de esa manera y yo creo que esa es la obra de Dios. Cuando uno da porque recibió, ¿verdad? Y agradezco inmensamente a Dios por la radio, por las personas que están ahí trabajando. Y yo creo que muchas más personas van a recibir ayuda si nosotros también hacemos lo mismo.